6 minutitos pasaron de las 12 del mediodía. Está con nosotros el senador de la Unión Cívica, el senador nacional de la Unión Cívica Radical, Pablo Blanco. ¿Cómo estás, Pablo? Eduardo Vitale te saluda, un placer saludarte. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bien, todo muy bien. Una primera reflexión, análisis de lo que fue el DNU anunciado ayer por el presidente de la Nación, Javier Milei. Me parece que es una herramienta que utiliza el presidente que, desde mi punto de vista, mal utiliza, porque me parece que es válido el decreto de necesidad de urgencia con temas puntuales, pero acá un decreto de necesidad de urgencia con temas tan disímiles como los que plantea, me parece que no es la herramienta correcta para llevarlo adelante, porque hay cosas, muchas cosas las que están en el decreto de necesidad de urgencia yo comparto, hay otras cosas que creo que debe necesitar una mayor discusión y hay otras cosas que creo que no tienen el peso como para formar parte de un decreto de necesidad de urgencia. No es lo mismo declarar la emergencia que desde mi punto de vista, la emergencia amplia como están declarando, que desde mi punto de vista debe ser a través de una ley, no de necesidad de urgencia, porque no hay ningún impedimento para que el Congreso esté funcionando como establece la Constitución. Es una herramienta de excepción el decreto de necesidad de urgencia, pero no tiene el mismo peso, por ejemplo, la declaración de emergencia con la declaración de servicio esencial de la educación, con que la posibilidad de que los clubes de fútbol sean anónimas, Claro. o con la derogación de la ley de tierra, o con la derogación de la ley de fuego, o con Todo en un otras decreto normas, encima. todo en el mismo decreto que o lo rechazás o lo aprobás. Y me parece que no corresponde. Me Y, parece que el Congreso debe funcionar, deben venir los funcionarios a explicar los proyectos, deben convencer a los legisladores de la necesidad de llevar adelante estas modificaciones, que muchos compartimos, pero a lo mejor con la mecánica que se está implementando uno no está de acuerdo. o sea, al margen de estar o no de acuerdo con alguna modificación o derogación de ley, vos lo que ves acá es que el presidente de la nación se tomó facultades legislativas que no le corresponden. Me parece que hay un abuso de la utilización de este instrumento, o como mínimo debería ser dividido en varios decretos de necesidad de urgencia si lo consideran que son necesarios y urgentes, y no mezclar peras con manzanas, que a lo mejor no le gustan las peras pero no le gustan las manzanas, y Bien, acá tener la posibilidad o te comes las peras y la manzana o no te comes nada. claro. Y en ese sentido, Pablo, la bicameral que se va a conformar en el Congreso para aprobar o dar el visto bueno al DNU, ¿vos considerás que Para eh, aprobar o rechazar. para aprobar o rechazar, considerás que debería rechazarlo? ¿Debería ser rechazado el DNU por el Congreso? No adelanto, Es pregunta, no es afirmación, es pregunta. no adelanto opinión porque en definitiva es una discusión que vamos a tener en el caso nuestro, en el ámbito del bloque. Yo estoy adelantando una opinión a título personal de lo que a mí me parece que es lo que corresponde o no corresponde. A mí me parece que el Congreso merece el respeto que corresponde, y me parece que hay elementos más que suficientes para que estos temas sean analizados en el Congreso a través de un trámite legislativo normal y no a través de un decreto de necesidad de urgencia que te encorseta con plazos muy perentorios y que no te permite discutir el fondo de la cuestión, porque acá la comisión va a decir, ¿es correcto el encuadre o no es correcto? Pero no vas a entrar a discutir si estás de acuerdo y compartís que la educación sea un servicio esencial, cosa que yo comparto y he presentado prácticamente en ese sentido, o con la derogación de la ley de leyes que nosotros hemos, de abastecimiento, por ejemplo, que yo he presentado en reiterada oportunidad y no lo he podido tratar. Yo comparto muchas de las cosas, lo que no comparto es el mecanismo y la herramienta con la cual se quiere tratar. Pablo, buen día. Iván Cerezuela lo saluda. Buen día, ¿cómo le va? Hace algunos días, un par de semanas, se reunió con Victoria Villarroel. Se venía hablando con respecto a la formación de las distintas comisiones en la Cámara de Senadores. Ahora con este rol preponderante que va a tomar la bicameral. ¿Cuándo se va a llevar a cabo eso, la formación de las distintas comisiones y de esta bicameral? Y si hay posibilidad o qué rol va a tener la Unión Cívica Radical dentro de esta comisión. No, por supuesto que la Unión Cívica Radical va a formar parte de la comisión bicameral de seguimiento del DNU y va a tener la opinión dentro de esa comisión, que se deberá conformar rápidamente. Nosotros ya hemos
designado o propuesto quien en representación nuestra va a formar parte de la comisión, pero creo que debe ser convocada rápidamente porque en los próximos días va a ingresar este decreto de necesidad de urgencia. Ya ingresaron 3, así que ya la comisión debería comenzar a funcionar lo más rápido posible. ¿Y quiénes serían esos representantes de la UCR? ¿Hay El nombres? representante de la UCR, por lo menos por el Senado, va a ser el senador Zimmerman del Chaco. Bien. Ok. A ver, te pregunto para que quede claro. A título personal tuyo, para vos, la bicameral, ¿tendría que rechazar o aprobar el decreto de necesidad de urgencia de Javier Milei? Es muy rápido para darte una explicación de un decreto de necesidad de urgencia que abarca como mínimo Claro. 300 leyes. Me parece que sería una irresponsabilidad de mi parte decir que estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Lo que yo cuestiono es la mecánica del abuso, a mi criterio, de la utilización de esta herramienta legislativa, que es un caso de excepción, tal cual establece la Constitución Nacional en caso de que el Congreso no pudiera estar funcionando. Pero yo creo que está dada la Constitución para que el Congreso funcione y podamos discutir esto en el ámbito del Congreso. Pablo, ¿y cómo analiza a la vicepresidenta Victoria Villarroel en estos días o estos primeros días, ¿no? En el Senado. ¿Cómo analiza ella? ¿Cómo analiza usted su desempeño, las distintas negociaciones y reuniones que tuvo? Bueno, a mí me parece que ha habido un cambio fundamental de la conducción del Senado. Yo lo he dicho en otros medios, en 4 años yo no he tenido la posibilidad de decirle ni buen día ni buena tarde a la presidenta que estaba en el Senado de la Nación. Nunca crucé una palabra con ella. En cambio, con la nueva presidenta ya hemos tenido varias reuniones, inclusive tiene actitudes personales que hacen al buen funcionamiento de la relación humana. La verdad que es un cambio profundo de lo que era la presidenta anterior con la actual presidenta. Yo estoy muy conforme con la manera de manejarse de la doctora Villarroel. Pablo, ¿y cómo considera esta actitud que empiezan a tener, bueno, distintas organizaciones sociales? Ayer Unidad Piquetera, el Polo Obrero, también la CGT se van a manifestar. Hoy va a haber reunión con distintos legisladores de Unión por la Patria. ¿Cómo toma estas decisiones a pocos días que haya asumido el presidente? Y me parece que se despertaron de la siesta profunda que tenían muchos. Se dieron cuenta después de 4 años que tenían que despertarse. La verdad que me sorprende. A un gobierno que hace 10 días que asumió, que ya la CGT esté planteando, como trasciende a través de un medio, un punto general en todo el país. Me parece que es una falta de respeto hacia todos los ciudadanos argentinos. Te veo como un senador y un dirigente de la oposición, entendiendo que el rol de la oposición, valga la redundancia, es darle gobernabilidad al gobierno de Javier Milei y después ver cuáles son los resultados y a partir de allí analizar. Me parece que la obligación nuestra es, primero, que no estoy para nada de acuerdo cómo venía funcionando el país, y lo dijimos en reiteradas oportunidades. Un cambio es necesario e imprescindible. Entonces me parece que nuestra obligación como representantes de la Unión Cívica Radical es ser una oposición seria y responsable, analizar medida por medida, aquellas que coincidan y estemos de acuerdo, acompañarlas, y aquellas que no estemos de acuerdo, tratar de modificarlas, y si no se puede modificar, oponernos. Pero me parece que esa es la función que debe llevar adelante un representante de la oposición en el ámbito que tenga que funcionar. Yo, toda mi vida, tanto los 16 años que fui legislador provincial en Tierra del Fuego como los 4 años que llevo acá, siempre he sido del espacio de la oposición. Siempre he tratado de actuar de la misma manera. Ser una oposición seria y responsable. No por el hecho de ser oposición decir no, que no, sino que lo que merece ser acompañado y es útil hay que acompañarlo, y lo que no hay que tratar de modificarlo, y si no se puede, oponerse. Pablo, le hago la última de mi parte. Hace pocos días se llevó a cabo la elección partidaria en la UCR. ¿A quién ve, por lo menos de aquí a unos años o a un tiempo, como el referente o como el líder, ¿no?, del espacio en este rol, ¿no?, como oposición responsable y de colaborar con el gobierno de la Libertad Avanza? Mira, yo creo que dentro de la Unión Cívica Radical hay muchos dirigentes importantes. Yo creo que tanto el presidente del partido como quienes representan a la Unión Cívica Radical en los cargos de gobernadores son dirigentes importantes. No tenemos un líder indiscutido en el partido, no tenemos un Raúl Alfonsín, ni creo que lo vamos a tener rápidamente, pero yo creo que hay muchos dirigentes importantes dentro del partido, y esa es la riqueza de la Unión Cívica Radical. Está en sus gobernadores, está en sus autoridades partidarias y en los cuerpos legislativos. Yo creo que hay dirigentes muy importantes. Si vos me decís uno en particular que después, no, lamentablemente no tenemos un
sentido. Bien. Pablo, te agradezco mucho la deferencia de habernos atendido y charlar este ratito con nosotros. No, gracias y a disposición. Pasa con nosotros Pablo Blanco, senador nacional de la Unión Cívica Radical. Se me habían mezclado los apellidos. Y bueno, amigos, esto ha sido todo. Vamos a ir despidiendo. Intenso el programa hoy, ¿no? ¡Pah! Hermano, fue una picadora de carne. Sí, se pasó rápido. Cristina, ¿nos vas a extrañar? Poquito, ¿no?